RTP. Vamos ahora con el ingeniero Luis Eduardo Armas. Él es ingeniero eléctrico. Vamos a hablar sobre, a pocos meses del estiaje, con cuántos megavatios cuenta el país y cuál es el panorama que podríamos estar esperando en los próximos meses. Bienvenido, ingeniero Armas. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlo nuevamente. Sí, gracias, Astrid. Buen día. Sí, el escenario no es favorable porque de los 979 megavatios que el gobierno central ofreció que se iban a instalar este año, prácticamente no se tiene ningún registro de un megavatio que se haya podido instalar. Lo único que se hacía mención era unos 400 megavatios que se iban a recuperar, pero nada de estos tiene evidenciables o alguna evidencia de que esto haya pasado. Y para precisar... El resto de megavatios... para precisar, el gobierno prometió 979 megavatios, que incluían, aparentemente hasta ese momento, también las contrataciones en emergencia que se había hecho con ATM y con Progen, ¿no? Con ahora las observaciones que hace Contraloría, con la terminación de los contratos unilateralmente, ¿cuánto es con lo que realmente contamos hoy por hoy y cuánto es lo que nos va a faltar para el estiaje, que recordemos que según pues el informe de SENACE, si no me estoy equivocando, se estimaba que este año sea en septiembre? Sí, correcto. A ver, eran 979 megavatios, de los cuales 400 correspondían a recuperación de mantenimiento. De esto no se tiene ningún evidenciable, tanto en fechas como en magnitudes, como en unidades que se están recuperando. Lo de ATM y Progen eran 240 megavatios. De esto, lo que potencialmente podrían estar ingresando serían tal vez 150 megavatios en la zona salitral. Porque los 90, y en Quevedo, porque los 90 megavatios que están en Esmeraldas tienen incompatibilidad de frecuencia. Estos ya están prácticamente descartados porque no van a poder operar más allá de unos 12 megavatios. El alquiler de 260 megavatios en la zona de Pascuales está caída el proceso. Tomará 3 meses hasta que vuelvan a levantar el proceso, se defina ganadores y los tiempos de instalación serán superiores. Para fin de año no va a estar. Y los otros 75 megavatios hacían mención a incremento de la producción de gas en el campo Amistad. De esto están haciendo trabajos, pero está condicionado a que se tenga la disponibilidad de gas natural. Por lo tanto, de los 970 megavatios, prácticamente lo único que el gobierno puede decir que instaló es la recuperación de las unidades que están en mantenimiento. De ahí el resto de unidades no estarán operativas para este año. Estimado ingeniero, me gustaría hacerle una pregunta que justamente vi el día de ayer en un diario, si no estoy mal, Diario del Universo, para procesarlo correctamente, que mencionaba la nota: a pocas semanas de empezar el estiaje en Ecuador, ¿estamos preparados nuevamente para enfrentar la crisis eléctrica que se nos viene? ¿Existirá una crisis eléctrica? Me permito trasladarle esa pregunta a usted. ¿Qué piensa al respecto? ¿Va a existir una crisis eléctrica? ¿Estamos preparados para frenarla? ¿Volverán los apagones o no? Sí, yo creo que potencialmente se van a tener nuevamente desconexiones de carga, apagones. Hay que, considerando el escenario anterior, ¿no?, que de los 979 megavatios no se van a instalar hasta fin de año estos megavatios adicionales. Por otro lado, el único escenario favorable en donde no se presentan los cortes de carga es teniendo una hidrología importante en la zona del Austro. De ahí, el otro escenario que potencialmente también es peligroso es la mitad de la central Coca-Cola, que al momento se encuentra en mantenimiento. Esta tiene que entrar en septiembre. Se deberá validar si los tiempos son los exactos, cómo están los trabajos de mantenimiento, y si la mitad de la central, los 750 megavatios de Coca-Cola Sinclair, van a poder ingresar. Entonces son varios escenarios desfavorables para el gobierno, para el estiaje de este año. Primero hay que ver cómo está la hidrología, los megavatios que se ofrecieron instalar no se están cumpliendo. Hay que ver el mantenimiento de Coca-Cola Sinclair. Entonces es un escenario complicado. El único escenario favorable que podría tener el gobierno es que tengan lluvias importantes en la zona del Austro. De ahí todos los escenarios son desfavorables y apuntan a que se van a tener nuevamente apagones en este año. Ahora, y sin ser agoreros del desastre, porque en algún momento
también hice esa observación que muchos medios caíamos en eso de cuántas horas íbamos a tener los apagones y estábamos recién en febrero, marzo, pero hay que hablarlo, hoy hay que hablar del tema, porque según el SENACE, los lapsos en los cuales podría existir las interrupciones para poder mantener la capacidad eléctrica del país está entre 2 a 4 horas. Esto sí, tal vez, no sé si lo habrá tomado en cuenta el SENACE, que ya se le había pedido a las industrias, por ejemplo, desconectarse y tener pues su propia generación. ¿Cuánto podría ser el lapso o todavía no se podría calcular tal medida en el caso de llegar a tener apagones? Sí, es difícil hoy anticipar cuál va a ser la proyección de desconexiones de carga, porque esto va en función de cómo van a estar los embalses, potencialmente si es que ya hay un desembalse, sobre todo de Mazar, de Pauta y Mazar, aproximadamente de aquí a agosto, septiembre, octubre. ¿Cómo están esos embalses al día de hoy? Al momento están llenos, están en vertimiento tanto Mazar, tanto Paute, los dos escenarios están en vertimiento, están llenos. ¿Qué es lo esperado en esta temporada? Que agosto, septiembre, llegar con los embalses llenos para poder empezar el estiaje con estos elementos en sus límites máximos. Entonces es difícil anticipar cómo van a estar los embalses, una. Dos, cómo es la tendencia de los caudales. Y dos, cuál es la incorporación de la generación, cómo va a estar Colombia. Entonces hay que, en función de todos esos escenarios, la demanda, la temperatura del país, en función de todos esos escenarios se define cómo van a ser los escenarios de desconexiones de carga. Al momento es difícil anticipar cuál sería la magnitud de aquí a octubre, noviembre. Ahora, sistema de transmisión, ¿cómo está el país en cuanto a líneas de transmisión? Recordemos que la crisis por la que estamos atravesando el sistema eléctrico no solo es generación ni distribución, también tiene peligro el sistema de transmisión de las líneas, sobre todo de transmisión a nivel de nuestro territorio. Algo se trató de normal y se presentó un plan justamente de mejoras, pero creo que no se ha avanzado mucho en esa materia. ¿También existiría algún tipo de peligro que llegue a abonar a esta crisis de generación de energía? Sí, claro, ciertamente, Astrid. El escenario el sistema es uno solo, generación, transmisión, distribución. Existen elementos en la zona de Pascuales que ya están en los límites máximos de cargabilidad, Policentro, Trinitaria, de igual manera en Santo Domingo, en la zona del Oro. Entonces las inversiones son demoradas, las instalaciones son a largo plazo, los transformadores no se consiguen con tanta facilidad, son transformadores hechos a medida. Entonces este es otro escenario, se tienen líneas con altas cargabilidades en la zona de Pascuales, en la zona de Santo Domingo, el Oro, el propio anillo de 230 kV de transmisión. Entonces sí, se requiere inversión de parte del gobierno central para instalación de nuevas subestaciones, tanto a nivel de transmisión como a nivel de distribución. Entonces sí, el escenario no es favorable, todavía hay mucho que invertir y mucho tiempo, y estas obras requieren bastante tiempo para que ya estén en ejecución y puesta en marcha. En todo caso, ¿cómo usted considera que podríamos mejorar la capacidad termoeléctrica que tiene el país? ¿Cuál solución usted le vería más viable? Porque de repente si hablamos de una renovación nos tomaría mucho tiempo. Entonces, ¿qué solución usted le daría a esto? Sí, ciertamente si se habla de recuperación, el tema es que las unidades ya tienen más de 30 años, Central Trinitaria, Esmeralda debe tener un tiempo similar, Gas Pascuales. Entonces el sistema de generación que tiene el país ya tiene sus años importantes. No se consigue repuestos con tanta facilidad de calderos similares. Entonces lo que tiene que hacer es una apuesta importante de no solo alquiler como era el proyecto en Pascuales, sino también compra, instalación, barcazas y demás unidades móviles en tierra. Esta es la única potencia firme, potencia disponible que se garantiza que durante el estiaje puedan operar. Entonces lo ideal sería que se hagan procesos serios, procesos realistas y no de corto plazo, porque, por ejemplo, lo de Pascuales ya se cayó. Entonces lo deseable es que sean
se incorporen por lo menos unos 1.500 megavatios, 1.000 megavatios de generación térmica firme en tierra. Ingeniero Armas, ha tocado el tema de las barcazas. Había una que ya concluía su contrato de alquiler, si no me estoy equivocando, a mediados de este año. Se desconoce si se habría renovado el contrato, pero a propósito de las barcazas, por ejemplo, algo decía el presidente Daniel Noboa hace unos días de por qué comprarle nuevamente energía a Colombia, y es que salía mucho más barato en cuanto a operaciones. ¿Qué tan cierto es esto? Cuando nosotros hemos establecido contratos con las 3 barcazas que tenemos contratadas, por ejemplo, de energía consumida, energía pagada. No es que por los 18 meses que algunas de las barcazas estuvieron contratadas, los vamos a pagar los 18 meses. Y van a estar 18 meses en nuestras aguas, acoberadas en nuestro país. Pero íbamos a pagar únicamente esa energía que consumíamos. ¿Qué tan cierto es esto y con cuántas barcazas en estos momentos contamos? Porque yo creería, y según lo que se analizaba a inicios de año, una de ellas ya terminaba su contrato a finales del sexto mes de este año. Sí, correcto. Una de las primeras barcazas que se instaló tenía que sería la Embre Bay, creo. Ajá. Sí, entonces, bueno, lo más probable es que el contrato de alquiler se extienda, se prolongue por lo menos otro año más, hasta que empiecen ya obras a nivel de generación a estar instaladas. Eso por un lado. Y por otro lado, la compra que se da a Colombia es un escenario de mercado. Es un escenario, sí, de mercado eléctrico, que se hace la comparación entre los precios de las centrales térmicas nacionales con el precio de Colombia. Entonces hay que entender cómo es el mercado o el estiaje en los dos países. El estiaje de Colombia está dilatado unos meses respecto al ecuatoriano. Por lo tanto, hay momentos en que en esta estacionalidad, en donde los precios del sistema colombiano son competitivos con las térmicas nacionales. Entonces justamente hubo días en donde se compró al sistema colombiano para evitar despachar centrales térmicas de generación. Esto es un proceso normal, no es algo extraordinario, no depende de decisiones ministeriales, de decisiones a nivel de gobierno, de si la compra se ejecuta o no. Simplemente es una comparación de precios y se evalúa si es que esta compra y en determinada magnitud es económica para el sistema ecuatoriano. Hay días en donde el precio de Colombia es competitivo, es más económico comprar a Colombia que despachar unidades de generación térmicas. Por lo tanto, el proceso de compra se ejecuta. Y esto es lo que se tiene que evaluar de aquí a cuando empiece el estiaje, cuáles son los precios que Colombia nos va a ofertar al sistema ecuatoriano. Ingeniero Armas, le quedamos muy agradecidos. Ingeniero, le quiero hacer una última pregunta. Si me permite, mi querida compañera Astrid. En base a lo que yo le había mencionado, un poco del tema de si se vendría o no vendría quizás ese momento de estiaje, solamente para precisar y sobre todo para mantener a la ciudadanía informada, para tratar de un poco de no alarmar, sino más bien prevenir, buscar la prevención, que creo yo que es lo más importante de todo. Más o menos, ¿cuáles serían los meses más importantes donde se ofrece el estiaje? Este año sobre todo, claro. Antes se tenía una estacionalidad bien definida en el país. Desde marzo hasta octubre era la temporada de alta hidrología y desde octubre a febrero era el estiaje. Desde los 2 años pasados, con el cambio climático, la estacionalidad ya no está tan marcada en el mes de octubre, el inicio de estiaje. El año pasado, en septiembre, ya prácticamente en agosto, septiembre, ya se tenía los embalses de Pauta y de Mazar en tendencias de bajada. Así que los meses más importantes, o como usted bien hace mención, sino para prevenir a la ciudadanía, son los meses de octubre potencialmente y noviembre. Son los 2 meses que se tendrá que evaluar cuáles son las tendencias de desembalse de Mazar, de Mazar y de Amalusa, y en función de cómo estén los caudales se deberá evaluar cuáles son las magnitudes de desconexiones de carga. Pero sí, los meses más críticos serían tanto octubre y noviembre. ¿Alguna otra pregunta?
Perfecto. Ingeniero Armas, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros compartiendo. Gracias. Ha sido muy bondadoso con sus conocimientos. Gracias, buen día. Gracias a usted. RTP